Hola, mi nombre es Diego, soy escritor. Bienvenidos a Crónicas de un Debray Anunciado. Hoy vamos a... Hoy el tema del stream va a cambiar, va a ser algo distinto. No sé por qué hablo así, che. Ahora, gracias a muchos que han jugado Baldur's Gate 3 o algo por el estilo, o han visto la película Dungeons and Dragons Honor Among Thieves, pues igual les entró la gana de jugar Dungeons and Dragons, pero ahora sí que no tienen ni idea. Puedo ayudar. Así que hoy vamos a hablar de Dungeons and Dragons, no tanto de la narrativa de Dungeons and Dragons o cómo se crean historias en el mundo o el mundo de Dungeons and Dragons, sino en sí cómo se juega el juego en sí. Ahora, para iniciar, ¿qué es Dungeons and Dragons? Bueno, Dungeons and Dragons es un juego de rol de lápiz y papel, es decir, que no es un videojuego. Significa que tienes tu hoja de personaje, tú creas tu personaje y tú en una mesa junto con otros empiezas pues a improvisar, a generar, a hacer tu propia historia junto con un Dungeon Master que es el que les está narrando la historia. Ahora, ¿qué van a necesitar para jugar el juego? Menos de lo que se imaginan, pero más de lo que se esperan. Así que me falta un... Aquí estamos. Ok, primero, Dungeons and Dragons lleva... Vamos un poquito de la historia para que sepan de cuánto tiempo lleva, cómo es esta industria y qué tan grande es. Dungeons and Dragons inició en 1974. Se diferencia de otros juegos de tipo Warhammer, tipo Risk, etcétera, en donde tú, que se conocen como Wargaming, en donde tú no controlas una facción, tú no controlas a tus soldaditos o a tus figuras heroicas. Tú creas a tu personaje, le das un nombre, le das su raza, le das su especie, su género, sus habilidades, tú decides qué hace el personaje y tú solo como jugador, o sea, como un aspecto del jugador, solo controlas o solo manejas a un personaje. La otra cosa en la que se diferencia es que hay una figura llamada un Dungeon Master, que es el que te cuenta la historia, es el que narra las acciones, narra el que es los enemigos, genera diálogos, genera settings, dependiendo si está utilizando un módulo o no. Ahorita llegamos a eso. Y es el que guía a los jugadores a través de una historia, aunque son los jugadores los que dictan la historia un poco con sus decisiones, con la resolución, con, ahora sí que, cómo afrontan X problema. Es un ejercicio de improvisación, de storytelling muy padre. Es algo que se catapultó, que se volvió increíblemente popular, básicamente, uf, es, pues sí, del día a la noche, tan es así que hoy vamos en la quinta edición y es posible que nos toque una sexta edición pronto, porque aunque ya tenemos D&D 1, en fin, es... Ahora bien, ¿cómo se juega? Pues primero vamos a hablar del lado del jugador, que es el lado más sencillo, y luego del lado del DM o del Dungeon Master, que es el más complicado. Para iniciar, ahora sí que vamos a ver qué es lo que se... Ahorita explico. ¿Qué es lo que necesitan para poder jugar una campaña básica? Yo tengo otros libros aquí y acá con un homebrew. Ahorita no ponen atención. Lo que van a necesitar primero es el Player's Handbook o el libro de los jugadores. Estoy intentando que no le dé la luz. Este es el de quinta edición. No sé dónde viene lo de 5e, pero este es el de quinta edición. También van a necesitar la guía del Dungeon Master, Dungeon Master's Guide y manual de monstruos. Son los tres libros básicos que van a comprar y los pueden obtener todos de una sola vez si compran esto, un kit esencial. Les va a venir con sus primeros dados,
o personajes ya prehechos, posiblemente un mini módulo de aventura y los 3 libros. Ahora bien, una cosa que es muy importante que tienen que tener en mente es esto. También van a necesitar de una hoja de estas. Esta ya está usada y bien cucha, pero esta es una hoja de personaje. Y lo más importante, van a necesitar esto, los dados. Sobre todo este estilo que se conoce como un D20 y el sistema que generó Dungeons and Dragons se le conoce un sistema D20. ¿Por qué un sistema D20? Ahorita vamos. Entonces, en otro stream voy a hablar más en fondo de cómo es la hoja de personaje, pero primero quiero hablarlo un poquito en general. Entonces, ya tienes tu hoja de personaje como jugador. ¿Qué sigue? Pues abrimos nuestro Player's Handbook. Es el libro que más van a estar utilizando en toda la campaña. Y aquí te lo dicen. Inicias escogiendo la raza de tu personaje, la clase y todo lo demás, personalidades, equipo, todo es si quieren jugar una campaña clásica o si quieren un homebrew, pues ya es más discreción del DM. Quiero dejar en claro que toda regla que se menciona tanto en la guía de Dungeon Master como en la de Player's Handbook, hay muy pocas que son reglas. La mayoría es, si a la campaña no les gusta, lo pueden evitar, lo pueden omitir. Por ejemplo, en las campañas que yo estoy demeando o siendo DM, yo no utilizo peso, yo no utilizo, como no tenemos minis, pues realmente no utilizo mucho distancia, a menos que tenga mucho sentido. Y confío mucho en mis jugadores de que pues no me vayan a sacar una trampa y me vayan a decir, sí, no, salió tal cuando no. No lo hago pues porque ya es tener más aquí en el pensamiento cosas que realmente no, a mi gusto, a mi parecer, no afectan mucho. Igual les va a tocar un DM que sí quiere tener, pues que manejen el peso, que manejen su inventario, que manejen cuántas flechas llevan, cuántos componentes de hechizos, si necesita su hechizo componentes llevan, la distancia, todo eso. Es un pequeño paréntesis, pero es importante tenerlo. Ahora bien, ¿cuáles son las razas? Una raza en el multiverso, en el setting de Dungeons and Dragons, te dan algo a tus stats, te suben tus stats. ¿Qué son tus stats? En la hoja de personaje, que voy a sacar otro, de un personaje que no estemos utilizando en ninguna campaña, cada stat lo que te permite es lo que va a regir que puedes tirar. Por ejemplo, aquí. Estos de aquí son tus stats principales, estos de acá. Es lo que tú vas a tirar o lo que va a regir mucho qué es lo que puede hacer tu personaje o si fallas o logras conseguir lo que quieres. Y cómo lo consigues, ahorita vamos a eso, primero estamos hablando de razas. Hay varias razas, están este, las clásicas de un mundo de aventura, de un mundo de fantasía, como orcos, elfos, medioelfos, humanos, enanos, etcétera. También pero conforme ha bastado, como estamos en la quinta edición, se fueron añadiendo Goliaths, Asimars, que son ángeles básicamente, o que tienes ascendencia angelical, Tieflings, que tienes ascendencia o parentesco infernal, Genasi, que tienes parentesco de genios o de entes de la naturaleza, Drows, que son elfos oscuros que viven bajo la tierra, medio orcos, medio elfos, diferentes tipos de elfo del bosque, elfo high elf, que son los de Lord of the Rings, etcétera, 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 etcétera. Y cada vez pues han salido más dependiendo el módulo. Por ejemplo, ahí en el que tengo este de Ravnica, que es otra propiedad intelectual de Wizards of the Coast, puede ser un mutante simic, un paquidermo o
un ente azul que se llama Beldaken. Anyway, vas a escoger tu raza, pero antes no, pues no sé qué raza me convenga o qué clase me conviene. Vamos a rolar tu personaje. Hay varias formas que se pueden hacer. Hay un standard array o un arreglo estándar, por así decirlo, de puntos que tú puedes decidir tomar, que te viene en el Player's Handbook, que son, si no me acuerdo, 15, 14... No me acuerdo, te van dependiendo... Es más, vamos a buscarlo acá. Player's Handbook. Aquí está. El array estándar es tu número más alto va a ser 15, luego 14, 13, 12, 10 y 8. Se va bajando primero en 1 y luego en 2, 1, 2, 2, 2. ¿Por qué? Porque estos números, cuando los sumas a tu personaje, te van a dar modificadores. Es decir, lo que tú tires con este dado, el modificador se lo vas a asumir, se lo vas a sumar o se lo vas a restar al número que caiga. Por ejemplo, en el Standard Array, el 15 te da un modificador de más 2. Cuando si rolas de otra manera te puede dar hasta 18. ¿Es recomendable para primeros jugadores utilizar el Standard Array? Sí, porque permite que todos tengan la misma variedad de stats. Es muy difícil que tengas un personaje que por suerte te haya salido sumamente roto en stats, que no tenga un modificador negativo. La otra manera es con los dados más famosos, que son los D6 o los dados en cubito. Lo que utiliza especialmente en D5 es tiras 4, quitas el de menor valor y sumas los 3 que quedan y ahí tienes tu número inicial. Lo vas a repetir para cada uno de tus stats. O sea, en total lo vas a hacer 6 veces. Y ya que tengas los 6 números, tú lo vas a acomodar según la clase que tú desees. ¿Qué es una clase? Una clase es el rol que vas a jugar. Hay clases marciales, hay clases mágicas, son amplias. Usualmente los, las clases clásicas vamos a dividirlas, son bárbaro, clérigo, peleador, hechicero, mago, warlock, druida, bardo. Son usualmente los 8 principales que van a tener. Son la... Ah, monje y... Sabía que me estaban faltando dos. Monje y rogue o ladrón, asesino, como le quieran llamar. Esas son las 10 clases principales que existen, son las 10 clases básicas, todas las demás que puedas encontrar en otros módulos o homebrew. Homebrew, para los que no sepan, es algo hecho en casa. Está basado en una de las 10. Las clases marciales son las clases que se enfocan a lo físico, ya sea bárbaro, ya sea rogue, ya sea fighter, etcétera, etcétera. Clérigo, paladín, se me está olvidando el paladín, perdón. Es que casi no juego paladín yo, así que... Y es muy extraño porque es una clase muy buena. Sí, mira que se me olvidaba. Perdónenme. Son las 11 clases. Pa Paladín y clérigo son las marciales, aunque paladín y clérigo están en un punto muy... El medio ahorita, luego vamos a hablar de eso. Las clases hechiceras son obviamente mago, hechicero, warlock, bardo, druida. Son aquellos que utilizan la magia y que utilizan fuerzas arcanas, nada físico, nada corporal para pelear. Usualmente como están diseñadas es... En sí no hay una clase mejor que otras, aunque eso es gracias a ciertas revisiones, ciertas clases... Ranger. ¿Se había mencionado Ranger? Si no, Ranger, que también es básicamente la clase de... Si estamos pensando en figuras arquetípicas, un Ranger es Aragorn al inicio del Señor de los Anillos. Es No sé cómo... Ahorita les digo. Ranger en español.
Explorador. Ahí estamos. Y el explorador. 12 clases. Soy DM, lo juro. Y entonces tú escoges qué clase y depende de la clase que escojas es al stat más alto que vas a tener. Por ejemplo, si eres un bárbaro, tus dos stats más altos van a ser fuerza y constitución, es decir, qué tan fuerte puedes pegar y cuánta vida tienes para recibir golpes. Tú los vas acomodando, tu stat más bajo es usualmente el stat que, pues, por tu clase es el que menos vas a usar, así que si eres un bárbaro, lo tradicional o lo estereotípico es ponerlo en inteligencia, porque un bárbaro solo necesita pegar fuerte, no necesita ser muy inteligente. Y ya que mencionamos a los stats, ¿cuáles son? Tenemos fuerza, dexteridad, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. ¿Cómo se explica? Fuerza es qué tan fuerte puedes apretar un tomate. Dexteridad es qué tan fácil puedes atrapar un tomate. Constitución es qué tanto puedes aguantar si comes un tomate podrido. Inteligencia es saber que un tomate es una fruta. Sabiduría es saber que un tomate no va en una ensalada de frutas. Y carisma es convencer a alguien que se tome una ensalada de frutas con jitomate. Son los 6 estatus principales, son los 6 estatus más importantes que son los 6 estatus que rigen todo lo que vas a necesitar. Todos los otros stats que los vamos a ver en otro stream cuando estemos viendo ya el character sheet más a fondo, se rigen por uno de estos 6. Ahora bien, aunque es recomendable que dependiendo de tu clase, y te lo dicen mucho en el Player's Handbook, de cuáles son los stats más usados para cada clase, no es necesario que lo pongas. Puedes tener un bárbaro con poca fuerza, pero mucha dexteridad, o muy inteligente, algo por el estilo, y el DM puede ir ayudando a tu historia a que vayas modificando eso, o que tu personaje funcione, porque la regla número uno entre jugadores y DM es que no es una competencia. El jugador no tiene que vencer al Dungeon Master y el Dungeon Master no tiene que matar a los jugadores. A menos que hayan decidido en este one shot o en este episodio solo así de queremos que nos pongas tu enemigo más difícil y nos intentes matar y nosotros vamos a intentar derrotarlo. Usualmente lo que están haciendo es un esfuerzo colaborativo, es un esfuerzo en el que se crea una historia, se crea un mundo, si están utilizando todo desde cero, y eso solo se puede lograr si los jugadores confían en el DM y el DM confía en los jugadores. Y esto se hace pues entendiendo de que si son exploradores o aventureros nivel uno no les voy a tirar un tarrasco o un Elder Dragon. O sea, no, les voy a poner cosas que estén a su nivel, que si lo que buscan es más narrativa y más historia, pues igual las batallas se las voy a hacer más fácil. Pero si buscan como un balance, pues voy a tener que estar pensando en cómo organizarlo. Y si buscan una historia difícil en donde parte de la aventura sea el reto de andar sobreviviendo cada batalla, pues sí voy a poner batallas que sean posibles de ganar, pero que no les sean fácil. Todo depende del contrato que se establezca entre Dungeon Master o maestra de mazmorra, si son españolete, que sigo diciendo que ese acento lo tienen que estar falsificando, porque como mexicano es un acento muy particular, y entre los jugadores. Ya que se establece eso, puedes crear tu personaje. Una vez que tengas tus statuts ya por tu clase, pues ya escoges tu raza. Tu raza, dependiendo qué raza escojas, te van a subir uno de estos stats. No los modificadores, pero sí el número. Es decir, si tienes 15 en inteligencia, pero escoges un High Elf, posiblemente te van a subir inteligencia dos numeritos y eso va a cambiar tu modificador. La combinación, perdón, entre 12 clases y un chingo de razas y subrazas, porque cada raza a veces tiene su variación, permite una complejidad o un número de posibilidades en el personaje que creas muy grande, lo cual hace que sea muy difícil, y aparte por la personalidad de cada jugador, es muy difícil que un personaje sea igual. Y así como es muy difícil que cada historia que se cuente sea igual,
Pues porque hay cierto elemento de suerte. Entonces, ya tienes tu personaje, ya tienes tu clase, ya tienes tu raza. Entonces viene la gran pregunta, ¿ahora qué? Pues depende. Hay, por ejemplo, en mi caso, usualmente me gusta iniciar en nivel 3. ¿Por qué? Porque ya se les da algo llamado una subclase o un arquetipo. Eso significa que su clase es modificada a un punto en donde ya está más codificado lo que quieren hacer. Si son completamente nuevos, sí inician desde nivel 1 para que vayan entendiendo cómo funciona su clase. En el nivel 1 van a tener las cosas más básicas para poder utilizar su clase. Por ejemplo, si son un bárbaro van a tener la ira y la defensa sin armadura, que es lo único que necesitan saber a un inicio del bárbaro. Para nivel 3 ya pueden escoger qué sabor de bárbaro van a hacer. Es decir, una clase es la comida, la subclase es el sabor. Haz de cuenta, yo quiero comer italiano, que es bardo, pero quiero X pasta con X salsa, así que voy a irme a tal subclase. Y eso que aún no llegamos a multiclasear, porque también eso se puede. ¿Qué es multiclasear? Multiclasear es si quieres explorar o tienes un máximo de 20 niveles que tu personaje puede llegar. El nivel máximo total de tu personaje es 20. Dentro del universo de Dungeons and Dragons, ahí ya son considerados un paso menos de deidad. O ya son deidades menores, dependiendo mucho el setting. Puedes combinar cierto número de ciertas clases. Usualmente si tienes el requisito en tu stat, por ejemplo, si no tienes una fuerza de 13, no puedes multiclasear a bárbaro, a menos que tu DM te permita elevar ese estatus al nivel, o diga, ¿sabe qué? Más lo es. Si es lo que quieres, llévalo, aunque te estarías complicando mucho la vida. Multiclass usualmente se habla una combinación entre dos clases. ¿Por qué solo dos? Porque entre más escojas, menos especialidades vas a tener. Y hay muchas clases que son redundantes. Por ejemplo, si multiclaseas de hechicero a mago, que la diferencia es básicamente cómo consiguen sus poderes, pues estás dañando, pues no estás cambiando mucho. O si multiclaseas de mago a bárbaro, estás poniendo en contra dos stats muy necesarios para cada, o unas mecánicas muy necesarias para cada uno. Por ejemplo, un hechicero tiene hechizos de concentración, es decir, mientras el hechicero gaste una acción manteniendo ese hechizo va a seguir. Si decidía multiclasear a bárbaro, pues lo principal del bárbaro es la ira, que es te baja todo daño físico a la mitad, pero entras en un estado de ira controlada, es decir, rompes tu concentración, te vuelves una máquina, un berserk más en frenesí. Entonces, ahí no tendría sentido combinarlas. Hay clases que tienen mucha sinergia y al fondo, at the end of the day, no combines muchas clases. ¿Por qué? Porque las cosas más divertidas, los hechizos más fuertes, las habilidades más entretenidas están en los niveles más altos de una clase, usualmente a partir del 10 o a partir del 13. En ese caso, si vas a multiclasear, usualmente te dicen máximo 5 niveles en una clase porque obtienes tal y el resto échatelo en la otra. Por ejemplo, usualmente, ahorita se los digo, porque depende mucho qué es lo que quieran hacer. Este, Por ejemplo, si están haciendo una combinación de entre Paladín y Warlock, que es usualmente una de las combinaciones más fuertes dentro de Dungeons and Dragons, porque, porque haces más fuerte lo principal de tu Paladín, que es el Smite, cuando le das a tu Paladín opciones ofensivas más grandes con Eldritch Blast, Arms of Hadar, cosas así. Usualmente la combinación es ¿cómo se les explico?
Yo les recomendaría que usualmente le den primeros dos niveles, que sean cinco niveles en total en paladín, o más bien ocho niveles en paladín. ¿Por qué? Porque para el 8 ya tienes todos los sabores de Smite y ya tienes todas las auras que puedes utilizar como paladín. Las auras son algo que tú puedes tener activado como tu personaje que da boons o beneficios de manera pasiva a tu equipo. El paladín es un tanque, está diseñado para recibir ataques y para regresarlos más fuerte. Un Warlock es más de utilidad o mucho más ofensivo de generar daño rápido, 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 rápido. También algo que sirve mucho es porque funcionan también un paladín y un warlock, es porque la fuente de magia de, de tu paladín y de tu warlock es la misma, es el carisma. Son por tal fuerza de personalidad que pueden utilizar su hechizo, así que no tienes que rebalancear o retirar tus números para que tu personaje tenga sentido. Como si lo hicieras con un mago cuyo stat más importante es la inteligencia, y un bárbaro cuyo stat más importante es un toss-up, es un volado entre fuerza y constitución. Ahora bien, entre más min-maxes o entre más buses como la combinación perfecta, pues depende mucho qué es lo que tú quieras hacer con tu personaje. Yo no soy muy min-maxeo, yo soy más de ponle a tu personaje lo que la historia de tu personaje le dé. Haz de cuenta, si eres un paladín, pero empiezas a explorar diferentes tipos de magia con tu propio dios patrón, pues te vuelves un warlock, entras en otro pacto con otro, o puedes entrar con otro dios o con otro estilo de personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. También, usualmente, vas a querer darle más peso a lo que más te permita hacer. Por ejemplo, en Paladin Warlock, aunque yo les dije unos 8 niveles de Paladín, 7 niveles de Paladín también está bien porque tienes mucha vida, ya tienes una vida muy choncha, porque, ahorita explico, y porque al 13 nivel con Warlock ya tienes muchos modificadores para tus hechizos, ya tienes hechizos de nivel alto, ya, ya hay más variedad de lo que puedes hacer. Tienes lo suficiente del Warlock que lo hace fuerte en endgame y tienes suficiente en paladín para que no te maten a tu paladín, a tu personaje. Eso si llegan a una campaña nivel 20. Es muy difícil llegar a un nivel 20, especialmente entre más creces. ¿Por qué? Porque tienes, pues, que conflictos en la vida, que conflictos de scheduling, todo eso. Usualmente las campañas van a terminar a nivel 11-12, en lo cual te permite una distribución mucho más sencilla de, de clases, pero quiero decir, multiclasear tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventaja, vas a ser mucho más adaptable, vas a ser las debilidades de una clase las puedes cubrir con otra. La desventaja es que no vas a tener las cosas más divertidas, no vas a tener en niveles altos tu personaje puede que no brille tanto en ciertas circunstancias como lo haría si fuera una clase más pura. Por ejemplo, un bardo nivel 20 tiene acceso al hechizo de SEO, que es uno de los hechizos más fuertes, pero como es un bardo, es un Jack of all trades, Master of none, y hay clases más especificadas que pueden hacer más daño o tanquear mejor que él. Pero ese no es el trabajo del bardo. El trabajo del bardo es cubrir lo que haga falta en un equipo dependiendo de la situación. Otra manera en la que puedes escoger cómo hacer tu raza, tu clase o cómo multiclasear si eres un jugador es qué rol quieres cumplir en el equipo. Si quieres ser el que se queda atrás estando haciendo un chingo de daño, hechicero o mago. Si quieres estar en la línea, en la primera línea y ser el que esté recibiendo todos los ataques del enemigo y manteniendo a los demás a salvo, uh, perdón, paladín o bárbaro. Si quieres convertirte en animales, utilizar la naturaleza a tu favor, druida. Si quieres ser silencioso y atacar cuando menos te lo esperen, rogue. Si quieres una mezcla, pero más inclinada a marcial, está
Fighter, si quieres hacer mucho daño pero más enfocado a magia está Warlock, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos también te dirían, pues, que hay que entender que multiclasear sirve porque al inicio las clases marciales van a ser muy fuertes, van a ser las que más ayuden. Porque un mago inicia con muy pocos hechizos defensivos y con una vida de que un enemigo semidifícil lo mata de un golpe o lo deja inconsciente de un golpe. Pero entre más avances, las clases de magos van a tener más opciones, más poder y al final es muy difícil que un bárbaro solo pueda hacer lo mismo o pueda ser tan útil en batalla como un hechicero que ya puede controlar el terreno, que los hechizos de nivel bajo ya no le cuestan, ya los puede utilizar de reflejo. Es una clase de una forma de balanceo y muchos DM te dirían inicia con una clase marcial y vete inclinando más a una clase mágica conforme pase la campaña. Pero eso es si solo te estás enfocando en el juego, en las mecánicas. Si te estás enfocando en la historia, pues igual no tiene sentido que tu personaje fighter de repente se vuelva un sorcerer, no tiene mucho sentido. Aparte que Fighter tiene Eldritch Knight, Echo Knight, tiene otras cosas que lo pueden balancear. But I digress. Entonces ya que tienes todo eso, ya tienes un personaje. Ahora vamos a hablar un poco del DM. ¿Qué es el DM? El DM es el cuentacuentos. Es el que se va a sentar, el que va a traer la correa a los niños hiperactivos que son la mesa y va a intentar de que se cuente algo. Esto no quiere decir que es el que los controla, que es el que el DM es Dios y es el que cuyas decisiones son las únicas que importan. No. Lo que acaban de escuchar son dados. El DM lo único que va a hacer es guiar a contar una historia. Es hacer que los personajes sean parte del mundo y que las decisiones influyen en ese mundo y lo más importante, que los jugadores se la pasen bien. El DM es el director de orquesta y es el que hace que todo intente funcionar. Digo intente porque ese ha sido DM la mayor parte de las veces que he jugado y esta pinche cosita y la imaginación, este pinche dado, este tipo de dado y la imaginación de los jugadores, no importa que también tengas estructurado una historia, te van a subir el chirrión por el palito, te vas a tener que improvisar. Lo cual es divertido. Don't get me wrong. No me malentiendan. Entonces, el DM lo que usualmente en la forma más cruda que lo puedo narrar es, va a presentar una situación. Ustedes como aventureros llegan a este peñasco, a este peñón, no sé, a este abismo entre dos montañas y tienen que cruzarlas por un puente. Esa situación. Ustedes como personajes pueden preguntar, pues utilizo Insight para poder ver cómo está el puente. Lo tiran y ya depende de lo que saquen. Yo digo, pues el puente se ve estable, pero no les da mucha confianza. Creen que se puede romper con facilidad si lo pisan mal o si pisan cierta madera. O ustedes lo ven bien y creen que pueden pasar. En ese caso, ustedes deciden qué hacen como jugadores, se tiran los dados, se tiene el resultado, yo narro qué pasó. Puede que lo hayan cruzado, puede que por los dados uno se rompa y se empieza a caer y se complica la situación y tienen que no solo cruzar, sino tienen que rescatar al que ahorita está agarrado porque se le rompió la madera y se está cayendo. ¿Cómo, cómo esta situación va evolucionando y los problemas que se van presentando para que los jugadores los solucionen? Ese es mi trabajo como DM. También por ejemplo, si es un personaje primerizo que nunca ha jugado y no se siente muy cómodo o no se sabe mucho, pues es irlo guiando. Recuerda, tú puedes hacer esto, como hechicero tú tienes estas habilidades, tú escogiste esto, es irlo recordando lo que puede hacer. Si están en una campaña grande, en una campaña larga, le puedes ofrecer, por ejemplo, que es lo que yo estoy haciendo con una jugadora ya no tan nueva, porque ya llevamos como 10 sesiones, pero ahí está la buena Frida aprendiendo que
ella no tenía mucha idea del background de su personaje. ¿Por qué? Porque era la primera vez que lo tenía que hacer. O sea, tenía un background muy sencillo, que nada más le funcionaba, y eso era bueno. Yo le pregunté que si ella quería que yo trabajara mucho con ella su background, y me dijo, tú dame mi background. Entonces, generamos que su personaje tuviera amnesia, para que ella como jugadora no tuviera que preocuparse con cosas que yo esté diciendo, que, oh, esto es parte de lo mío o no, porque tanto para los jugadores como para el personaje va a ser una sorpresa. Otro personaje en el que llega y este es mi background, esto es toda la historia que lleva mi personaje que llevó a uno, y yo agarro eso y me dan mucha carnita con cual masticar para ir entrelazando la historia de su personaje con la historia más grande. Puede que sea muy importante o puede ser que nada más haya cosas que le hayan probando al personaje, que sean parte de su backstory y que prueben cómo el personaje se ha desarrollado o no, dependiendo el jugador, dependiendo las circunstancias, de todo eso. O puedes literalmente llegarle al DM y mira, mi backstory es muy sencillo porque estoy jugando con un personaje ahorita no muy traumado. Quiero que traumes a mi personaje, quiero que le pasen cosas y que lo dejes, etcétera, etcétera, etcétera. Regresamos al contrato entre jugadores y DM. Ustedes, como jugadores, lo que a mí me pidan, ya sea, este es el backstory de mi personaje y es un backstory amplio, entonces yo entiendo que quieren que yo ande mencionando de vez en cuando su backstory o que de repente le saque una sorpresa y un mini arco narrativo o un mini módulo en la propia aventura gira alrededor de su backstory. Yo entiendo eso y lo tengo y lo voy a hacer. Si hay algo de tu backstory que me gusta pero que igual cambiaría para que esté mejor en privado, yo como DM te lo voy a mencionar a ti como jugador y tú dices va, o si no pues vamos a trabajar eso. Como dije, es un trabajo colaborativo, no hay una figura más importante que otra. Un DM sin jugadores no puede contar una historia, unos jugadores sin DM no tienen una historia que contar. Ahora, digamos, ustedes inician como DM, ¿qué pueden esperar? Pues varios tipos de jugadores. Pueden tener un jugador rolero que le gusta más el rol, el actuar los personajes, en darle vida, carnita a este personaje, estas historias, todo eso. O les pueden tocar a uno que, no, yo lo que quiero es pelear. Yo quiero que cada sesión mi personaje tenga que pelear contra algo. O, o si les toca mala suerte, si están jugando con extraños, es muy probable que les toque, ah, sí, pues yo como jugador voy a romper tu juego, voy a romper tu sistema, voy a hacer que mi personaje no le puedas hacer nada. Son los menos divertidos, lo dejo desde ahorita, son los más enervantes que hay y son y no son tan chingones como se creen. O sea, pero mi personaje tiene tal. En ese caso te envío este monstruo. Es un personaje, es un jugador culero porque es muy egoísta. Es yo quiero ser el principal, así que no, mi personaje no se lleva con nosotros, así que es un lobo solitario. O no, mi personaje hace esto porque ta 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 ta. Ta. Y no es divertido. No es nada divertido. Otro tipo de jugador que les puede personar es el que utiliza la excusa de, no, pues yo soy caótico, neutral, y lo único que hace es hacer caos, es burlar, es hacer bromas, es no tomarse nada en serio. Que va, si la mesa está llena de personas que no se toman en serio, pues va, pero no. Muchos de los que están jugando se toman en serio su personaje, se toman en serio el mundo, se toman en serio que se están tomando tiempo de la vida de otros para contar esta historia con claqui claqui de plástico o de metal y para distraernos un poco de lo horrible que está el mundo. Y no, el que solo está ahí para hacer la broma, para... O mi personaje se está comportando como un imbécil o yo estoy diciendo puras pendejadas o yo me estoy comportando como un imbécil, pero me escudo de que es mi personaje. No, ¿y cómo logras evitar que estos personajes o cómo logras hacer que esos personajes tengan un entendimiento en una mesa?
Si no están jugando, si no estás jugando entre amigos o entre personas que se conozcan o que tú conozcas como a un nivel más íntimo, si estás jugando con extraños, es la sesión cero. La sesión cero, muchos, yo no hago sesión cero, yo nomás inicio y como. Y ese es un DM tóxico. O sea, si un DM les diga, yo no creo en la sesión cero o yo no creo en este contrato de la historia, yo voy a contar lo que yo quiera porque así es mi historia, lárguense de esa mesa, lárguense de esa mesa. Así como un jugador que les diga, yo no creo en la sesión cero y yo no creo en el consentimiento de tus personajes porque no existen y yo voy a hacer lo que yo quiera, escapen de esa mesa. Salgan de esa mesa lo único que va a hacer es hacer que odien el juego. Siempre busquen jugar con personas que estén dispuestos a ser gente decente, a que si ustedes dicen, oigan, yo no quiero que en la historia se toquen estos temas porque a mí no me gustan y a mí me ponen incómodo, la única respuesta válida que una mesa puede tener es, no vamos a tocar esos temas. Si un personaje los quiere tocar, ya es entre ese personaje y el DM. Y si tú estás de acuerdo de que se toque entre ellos, perfecto, pero hay que tener ojo con eso. La sesión cero sirve para identificar todo esto. Una sesión cero sirve para que tú llegues y pues aquí está mi personaje y veas cómo funcionas con esa mesa, cómo rola esa mesa, los tipos de jugador, el tipo de DM. Y si estás cómodo después de la sesión cero, vas a una sesión uno. Ahora, ahora bien, esto no quiere decir que nada más por aceptar ir a una sesión uno, nada más por pasar la sesión cero, ya estás con esa mesa. No, si en cualquier momento la mesa te pone incómodo, lo dices y no toman pasos para que tú estés de nuevo cómodo, lárgate de esa mesa. No, no, no sacrifiques tu comodidad nada más porque estás jugando. Nunca hagas eso. Entonces ya tienes tu mesa, ya tienes tus jugadores, ya ves cómo vas a jugar, ya sabes qué rol tú quieres ser. Ahora bien, ¿qué vas a jugar? Esto es para los DMs. Para un DM tienes dos opciones. Puedes o agarrar cualquiera de los módulos o aventuras que Wizards of the Coast o Pathfinder o Invisible Sun o Planescape, Baldur's Gate, todos ellos han hecho y la puedes adaptar. O puedes generar tu campaña desde cero. Vamos a ver. Buenos y malos de cada uno. Lo bueno de los módulos, ya es una historia contada, ya sabes las posibilidades que pueden tomar, ya sabes qué va a pasar, puedes ir guiando a tus personajes de una manera más sencilla. Puedes ir planeando desde antes y puedes ir planeando ciertas cosas que tus este, compañeros saquen y que te saquen de onda, te puedes prepararte mejor. Por ejemplo, uno de los más famosos es Shadows of the Ravenloft. ¿Sí es Shadows of the Ravenloft, verdad? No, porque es porque Shadows over Innistrad con Magic. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Es Strad, es Barovia, es Guide to Ravenclaw. Curse of Strahd, la maldición de Strahd. La maldición de Strahd, o Drácula básicamente, es un módulo muy popular porque es vampiros, es gótico. No es necesariamente excelente, no es como, hay muchos huecos que se pueden explotar, puedes romper la dificultad muy fácil, pero es un buen módulo para iniciar porque le da mucha libertad a los jugadores. Es una historia con ciertos elementos de miedo y cierto body horror y horror, lo cual siempre es divertido. Lo puedes hacer. Esa es la ventaja. La desventaja es que si no estás dispuesto, que si estás dispuesto a improvisar mucho, a cambiar mucho el módulo, puedes terminar con una cosa que no sea el módulo. Puedes ponerte en la difícil situación de que tienes que lo que inventes o lo que se te ocurra tiene que tener sentido con el módulo para que siga siendo una historia cohesiva. Si decides iniciar desde cero, o sea, tú crear tu mundo, tus naciones, todo, pues obviamente tienes la ventaja de que todo lo controlas tú, todo lo conoces tú. En ese caso, las improvisaciones o los desmadres que saquen tus jugadores, puedes responderlas de una manera más efectiva porque tú creaste todo. La desventaja es que tú creaste todo. Tú tienes que ver cómo cada reino
Si lo quieres hacer así bien, si lo quieres hacer con un mundo con inmersión, pues cómo X reinos se manifiestan, cómo los dioses se presentan, si es que tienes dioses, de dónde viene la magia, cómo es la magia, cómo las razas son tratadas, si en tu setting los Tiefling también son tachados a menos por... Pues ¿por qué? Es porque sucedió algo como Descent into Avernus en Baldur's Gate, o pues porque nada más por racismo, o quieres como irte a lo más meta y obviamente todo el mundo quiere a los Tiefling porque son de las razas más usadas, porque son hot, o sea, los Tieflings están diseñados para ser físicamente atractivos. Up to you. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Puedes inclusive hacer una mezcla. Mi setting sí es Faerun o es The Forgotten Realms o es Sigil o es Ravnica, Ravenclaw, etcétera. Pero lo voy a hacer a mi manera. En lugar de que es las dinámicas establecidas entre X o Y, yo lo quiero contar así y ta 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 ta. Es un buen paso que te va a permitir a ti tener material de referencia, pero la libertad de que tú lo estás cambiando y puede ser más fluido, más adaptable. Pero ahora sí, como DM, a los DMs no intenten controlarlo todo. Ese es el tip más grande que les voy a dar si son primerizos. Y por más colmillo que tengan, sus jugadores los van a sorprender. Para la buena y para la mala, si ustedes tenían planeado un plot así bit por bit en, en su campaña, los jugadores van a llegar y se los van a hacer mierda. O pueden que lo sigan, o pueden que caigan con el plot hook, o pueden en el plot hook, o pueden caer en otras cosas. Ustedes como DM, su trabajo es permitir que se generen esas distracciones, pero utilizar esas distracciones para seguirlas guiando a través de la trama. O sea, no sean un tapete que permiten que les pasen por encima, pero, por ejemplo, pues hoy claramente la trama no va a ser y hoy quieren ir de shopping, pues esta sesión va a ser de shopping. Al final de la sesión de shopping pueden que suceda algo que los vuelva a enganchar para la siguiente sesión y ya tener un plot hook más fuerte. O estamos yendo por el plot hook, pero los dados, porque también los dados influyen mucho, los dados no están permitiendo que salgan como las cosas que tú quieres que se descubran. Entonces, ¿tú cómo puedes trabajar con un rol bajo, con un rol de un Natural One o un Natural o un 3 y seguirles dando la información de una manera que sea creíble? Que ahorita que lo mencioné, es porque ese es el sistema de 20, porque toda decisión que tomes, ya sea solucionar algo, convencer a alguien, si tu ataque llegó, si tu ataque no pegó, si esquivaste, todo es a base del D20, que es el dado más famoso y es... ¿Dónde está el 20? El máximo es un 20, el mínimo es un 1. Es un 1. Por eso el sistema de 20, porque toda decisión que tomes se va a tomar con ese dado y con los números que tú tengas en tu hoja de personaje. Y las dos cosas que van a guiar tu campaña, tu módulo, tu aventura, tu one shot, lo que quieras, son las siguientes. Las decisiones que tu personaje, que tus jugadores tomen y el de 20. El, por eso es imposible tener la misma campaña dos veces. ¿Por qué? Porque lo que se tire de un dado es lo que es la ley. Yo tengo una regla, es una regla de homebrew de que te permito, si sacas un 1 en una decisión muy importante, permito que lo vuelvas a tirar una vez. Pero dado que te salga, ya es dado que te quedes. Hay unos DMs que son más estrictos de no, si te sacaste un uno ya es tu uno. Y un uno es considerado un fallo crítico, es decir, todo lo que tenías planeado falló de una manera catastrófica. Un 20 natural es considerada una victoria crítica de que lo que salió te salió tan bien que lo hiciste excelente. En ciertos puntos, porque también depende mucho la lógica interna de tu propia historia. Por ejemplo, si eres un nivel 3 y te sacas un nivel de 20 al atacar, no sé, al dios de la guerra, pues sí, puede que tu ataque, jaja, conectó, pero no vas a hacer nada, o sea,
Eres un mortal contra un dios. No tiene sentido esta disparidad. Entonces, pero a final de cuentas saqué un 20 natural, así que igual el ataque falló, pero no lo mató, o igual falló por poco, o lo que tú quieras hacer. Hay unos DMs que son muy culeros y hay jugadores que hacen trampa con los dados y lo cambian sin que te des cuenta y, no, yo saqué esto. Siempre intenten que haya honestidad en la mesa. ¿Por qué? Porque si no son honestos con sus propios jugadores o con ustedes mismos o con sus propios dados, pues vas a generar mala sangre, vas a ser un jugador tóxico, un DM tóxico y cada vez te van a invitar menos y te vas a quedar solo. Y aparte, es divertido jugar un poco si te salió un stat malo o un número malo. Es divertido. Por ejemplo, si eres un genio en tu backstory, tienes el stat de 18 o 20 en tu inteligencia, pero te sale un uno, pues es muy divertido rolear o narrar como este personaje que usualmente siempre tiene las respuestas. Oh Dios mío, de repente no tiene ninguna respuesta. Aunque en teoría debería, igual en este pues se le subió la cabra al monte y no se puede. Y eso genera, junto con los jugadores, el DM y las circunstancias, es muy difícil que un personaje de Dungeons and Dragons no sea un personaje redondo en personalidad. ¿Por qué? Porque como suceden cosas fuera de su control, te tienes que adaptar y ahí vas generando personalidades, vas generando quirks, vas generando traits, vas tomando decisiones que aunque no se tomen en una historia, aquí sí generas cosas padres, generas cosas divertidas. Y esto es lo básico de Dungeons and Dragons, es decir, hay dos, jugador DM, es un trabajo en equipo, el DM va a narrar una historia, los jugadores van a ser parte de esa historia, los jugadores pueden cambiar la historia por decisiones y por dados que salgan, el DM les puede poner conflictos, etc. Les debe poner conflictos, les puede poner aventuras. Puede que el backstory de un personaje de repente cobre mucha importancia, o si son personajes sin backstory y es más como un juego de los que tú decides, un videojuego de los que tú decides, pues pueden irse por allá. Es matemática muy básica. Es decir, sí vas a tener que sumar y restar y a veces hasta multiplicar y dividir, pero hasta ahí. No hay fórmulas, no hay nada. Simplemente si hay una fórmula, esa es la fórmula exacta y nada más los valores van cambiando. Es aritmética muy básica, vas a estar tirando. Pues yo saqué 17 y tengo mi modificador es de 3, en este caso tengo un 20 sucio. Saqué un 3 y mi modificador es de -2, así que tengo un 1. O se va hasta los negativos, que siempre es muy cagado. Y siempre la meta es diviértanse. La meta de Dungeons and Dragons es divertirse. Les recomendaría si lo quieren ver. Aquí en Twitch, pues obviamente está Critical Role, que es más que Stranger Things. Stranger Things solo fue para los normales, para, o para los viejitos. Para las personas que ya utilizan el internet de un día para otro, o ya consumen productos de internet, Critical Role es de los que puso lo que les dio un nuevo boom a Dungeons and Dragons en el mundo, junto con Acquisitions Incorporated y, y The Adventure Zone. Son los tres podcasts en Twitch o las campañas que tú ves en Twitch de jugadores de Dungeons and Dragons. Yo les recomendaría que iniciaran por uno de esos tres si quieren ver cómo es una partida de Dungeons and Dragons. O Dimension 20, que es un que tienen que contratar un servicio aparte de Dropout para poder verlo. Son varios estilos de DM, varios estilos de jugadores. A veces están en vivo, a veces solo están en ellos, solo son ellos. Les va a dar una idea de cómo es. Si lo hacen, quiero que queden claro que ustedes no tienen que ser un Matthew Mercer o un Brennan Lee Mulligan como DM, o no necesitan ser un Travis Willingham, un Liam O'Brien, una Emily Axford, una Siobhan, no me acuerdo del apellido, si son jugadores. Pueden sacar inspiración, pero al final de cuentas su manera de contar la historia, su manera de ser su personaje es propia. No necesitan emular a los otros, aunque si les dan cosas que a ustedes les gustan, lo pueden adaptar. Y digámoslo, es el OGL o el Open Gaming License entre jugadores. Para los que no sepan, porque
Es divertido. Wizards of the Coast este año hizo algo muy pendejo, entre varias cosas. Una de ellas fue intentar cambiar el OGL. El OGL de Dungeons and Dragons es lo que permite que tú puedas generar tu propia campaña, tu propio setting, utilizando un sistema de 20 y monetizarlo. Es de donde salió Pathfinder, donde salió Invisible Sun, donde salió muchos otros sistemas. El OGL lo que dice es, sí, nosotros Wizards of the Coast, porque ya es Wizards of the Coast y que ya es Hasbro, nosotros patentamos y somos dueños de este sistema. Pero no te vamos a cobrar a ti, pequeño estudio indie, o a ti, pequeño jugador promedio, que si grabas o si lo muestras o utilizas un sistema, nuestro sistema de 20, mientras no hagas, mientras no estés utilizando cosas de Dungeons and Dragons, es decir, hechizos o nombres de hechizos, o aún así, aunque seas hechizos, como es una licencia de juego abierto, tú lo puedes usar y aún así puedes generar dinero. Es decir, esto permitía que Acquisitions Incorporated, Dungeons and Dragons, todo eso, hicieran sus propios mundos, Exandria, todo eso, y pudieran ganar dinero jugando Dungeons and Dragons. Lo que intentaron hacer el año pasado o antepasado, antes de la película, es intentaron monetizar eso, intentaron de que si tú utilizas nuestro sistema, nuestro D20, nos vas a tener que, nos vas a tener que pagar. Y nos vamos a llevar más del 50% porque estás utilizando nuestro sistema. Obviamente fue una pendejada porque ahí lo único que hicieron es que varios se cambiaron a, pues ya otros patentes con otros nombres y otros juegos más abiertos como Pathfinder, como Invisible Sun, como este Kids in Bicycles, todo eso. Obviamente no jaló, la OGL sigue siendo licencia abierta, así que sí. Por eso puede haber shows de Twitch de settings propios y personajes propios, ¿por qué? Y que puedan ser un empleo por la OGL. Y si quieren ver una historia, cambiando, retomando un tema de si quieren ver una campaña unas campañas cortas, contraten Dropout y vean Dimension 20. Si quieren ver campañas más largas, pues yo les recomiendo Critical Role porque son actores los que lo están haciendo. Así que hay cierto dejo entre voces, entre creación de personaje, entre entendimiento entre ellos, con el narrador, con el DM, que les da una carnita mucho más profunda y mucho más interesante al asunto, porque no solo hay cuenta historias, hay actores, así que les da un cariz distinto. Véanlo si quieren y si les gusta, busquen una mesa. Si van a buscar una mesa hay de dos, o busquen gente de confianza que les permita tener una mesa, o si lo quieren hacer con randoms, busquen dónde juegan juegos de mesa cerca de ustedes. Pregunten si tienen mesas de Dungeons and Dragons. Pregunten cuándo se junten. eh, Hagan un personaje. Oigan, yo tengo este personaje. ¿En qué nivel están? Me puedo usar parte de su campaña. Todo eso. Y siéntanse cómodos. Lo más importante es que se sientan cómodos. El siguiente stream vamos a empezar a hablar más de las clases y de las razas. Vamos a crear un personaje en el stream de, y le vamos a dar ciertas razas, ciertas clases y vamos a ir viendo esto cómo lo edifica, de qué sirven cada clase y para las fuerzas y las debilidades de cada clase, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir así un poco a poco hasta que lleguemos ya a narrar bien lo más terrorífico que es la hoja de personaje. Y van a ver que una vez que le agarran la onda, es menos miedo de lo que aparenta. Como siempre, yo soy Diego, esto fueron Crónicas de un Debray anunciado. Los veo el jueves y sean buena gente.